Conversaciones con Rem Koolhaas. Libro que recoge una entrevista y una conferencia de uno de los arquitectos más influyentes de los últimos años, gracias a su innovadora obra y a su trabajo teórico. Nos habla de 3 proyectos que presentó en 3 concursos internacionales, que no ganó, pero que marcaron su pensamiento y su trabajo posterior, que según él se basa completamente en la experimentación y la exploración. Conversaciones con Rem Koolhaas. Apartado 1. Conferencia del 21 de enero de 1991. La arquitectura es una profesión peligrosa, por varias razones, especialmente si te llamas Office for Metropolitan Architecture, nombre muy pretencioso ante el cual casi cualquier cosa que se lleva a cabo sabe a poco. Por ejemplo, estamos construyendo una casa en París, cuya piscina resulta estar en eje con la Torre Eiffel, hecho que en sí mismo no convierte al edificio en metropolitano, pero al parecer los franceses lo entienden así. La arquitectura también es peligrosa porque es increíblemente difícil y extenuante. Esta casa parisina nace de una idea sencilla. Estaría bien tener un apartamento que flotara en el aire. Esa era la idea. Durante más de 2 años, los 35 miembros de nuestro despacho nos hemos comprometido intelectualmente en hacer de esta idea una realidad. Por último, la arquitectura es una profesión peligrosa porque es una ponzoñosa mezcla de impotencia y omnipotencia, en el sentido de que el arquitecto, casi invariablemente, abriga sueños megalómanos, pero para imponer y llevar a cabo esas fantasías y sueños, depende de otras personas y de muchas circunstancias. En esta velada me centraré en algunos momentos de la trayectoria de nuestro despacho, en los que mediante una serie de circunstancias y azares, nuestras pretensiones pudieron casi materializarse, gracias a que una serie de programas nos dieron la oportunidad de investigar sobre lo que significa en la actualidad la arquitectura metropolitana. En este sentido, el Parc de la Villette supuso un momento muy importante, porque nos permitió profundizar en el tema de la congestión, que para nosotros constituía el ingrediente clave de cualquier proyecto o arquitectura metropolitana. Por primera vez, después de nuestro interés por Nueva York, intentamos imaginar qué podría significar el fenómeno de la congestión en Europa a finales del siglo XX. Para este parque se utilizó el concepto de rascacielos norteamericano, donde en un único edificio se superponen una serie de actividades. Seguimos este modelo y lo desplegamos horizontalmente sobre toda la superficie, para crear un parque que fuera un catálogo de 40 o 50 actividades, dispuestas sobre toda la superficie de aquel parque, como si fueran pisos horizontales. De esta manera pudimos hacer realidad la congestión o densidad del rascacielos, sin remitirnos ni recurrir a ningún edificio o arquitectura. 2 años antes, el mismo lugar había sido tema de otro concurso, en el que Leon Krier presentó su famoso proyecto, donde todo eran muros, calles, plazas, etc., y que marcó la pauta de un movimiento para la restauración de la ciudad europea, que vuelve a imponerla e inventarla como un modelo nostálgico. Lo que me gustaría discutir ahora son unos proyectos más recientes que reflejan una nueva situación en Europa. En sí, una situación que algo tiene que ver con 1992, con una energía distinta, con un modelo de pensar diferente y una renovada confianza en el viejo continente. Inevitablemente,
Esto va unido a una enorme explosión de escala en arquitectura, impensable hasta hace poco en Europa. Lo que resulta interesante es que esta escala está por establecerse o encajarse en el contexto europeo, contexto donde la historia es un factor muy importante. El primero de dichos proyectos es el Ayuntamiento de La Haya, una propuesta para inyectar un programa de unos 186.000 metros cuadrados en el centro medieval de la ciudad. En otras palabras, se trataba de un programa imposible, y de eso nos dimos cuenta, y así lo indicamos en nuestro proyecto. Lo fascinante de estos proyectos, que datan del verano de 1989, era que algunos temas desarrollados en el libro Delirio en Nueva York y en análisis efectuados sobre la arquitectura norteamericana resultaron de repente relevantes en un contexto europeo. 4 de dichos temas dan forma o determinan las cuestiones con las que se negocia. Todos ellos tienen que ver con una escala, o un salto cuántico de la escala, y con el alcance de cierta masa crítica. Cuando un edificio, solo mediante su tamaño, entra en un campo de una arquitectura totalmente diferente. Respecto a esta nueva escala mutante de la arquitectura, la primera observación es que en un edificio que excede cierto tamaño, la escala se hace tan enorme y la distancia entre el centro y el perímetro, o el núcleo y piel, pasa a ser tan grande que el exterior ya no puede continuar revelando nada preciso del interior. En otras palabras, se ha roto la relación humanista entre interior y exterior, basada en la esperanza de que el exterior pueda dar ciertas claves y revelaciones sobre el interior. La segunda característica es que en este tipo de edificios, las distancias entre un componente y otro, entre una entidad programática y otra, pasan a ser tan grandes que se produce una independencia o una autonomía de los elementos espaciales. El tercer rasgo, todavía muy poco estudiado, es el uso y el efecto del ascensor. El papel que desempeña el ascensor en un edificio de tan enorme escala lo convierte en un instrumento muy peligroso para los arquitectos, ya que socava, anula y ridiculiza una gran parte de nuestras capacidades. Ridiculiza nuestros instintos compositivos, anula nuestra educación y socava la doctrina que defiende la existencia de los medios arquitectónicos para dar forma a las transiciones. El gran logro del ascensor es su capacidad para establecer conexiones mecánicas sin recurrir a la arquitectura. La arquitectura se ve obligada a hacer uso de gestos increíblemente complicados para llevar a cabo conexiones. Gestos que el ascensor ridiculiza, porque al establecer las conexiones de manera mecánica, pasa por encima de nuestros conocimientos. El cuarto rasgo de esta escala enorme, y el más confuso, consiste en que el edificio impresiona simplemente por su masa, por su apariencia y por el hecho banal de su propia existencia. Su presencia es impresionante, incluso bella, independientemente de si el arquitecto influye en ella o no. La posición amoral de un edificio de este tipo, el efecto de la simple escala y su volumen intimidante, hace que resulte muy molesto para los arquitectos, que siempre han creído que solo ellos podían hacer bella la materia indiferenciada de un edificio. El hecho de que un edificio grande constituya de por sí un elemento imponente influye en la capacidad de impresionar que tienen ciertos espectáculos. Como por ejemplo, cuando tú llegas a la Defense, o incluso el perfil de la ciudad de Houston.
donde el efecto global es increíblemente sobrecogedor, aunque resulte difícil identificar arquitecturas concretas que lo sean. Pues el perfil es lo que más llama la atención, no una arquitectura en particular. Basándonos en estas 4 observaciones, en el verano de 1989, trabajamos en algunos proyectos, cuyos programas nos hicieron advertir ciertas conexiones, ciertas situaciones casi revolucionarias que estaban comenzando a darse en toda Europa. El primer proyecto es la terminal marítima de Zeebrugge, en Bélgica, en 1989. El primer edificio era una torre de ferries en el Mar del Norte. Los propietarios de las líneas de ferries que cubren el trayecto entre Inglaterra y el continente se habían alarmado por el futuro túnel del canal, que ahora uniría Inglaterra y el continente por debajo del mar, por lo que estaban mejorando sus instalaciones a base de un lujo increíble. Cruzar el canal en barco resulta mucho más atractivo que la experiencia de viajar en tren por un túnel. Una de estas compañías encargó un edificio colosal, de unos 186.000 metros cuadrados, en la ciudad costera de Zeebrugge, en Bélgica. El edificio tenía que acoger un programa de recorridos muy complejo y la entrada simultánea de 4 barcos, así como grandes superficies destinadas a restaurantes, un casino, un hotel y un centro de convenciones. Descubrimos que la mayor dificultad de este emplazamiento era imaginar en este paisaje y sobre un muelle de 3 kilómetros mar adentro una arquitectura capaz de separarse de su entorno, para así simbolizar o representar las necesidades concretas del cliente. Por primera vez en nuestra trayectoria como arquitectos, nos encontramos ante opciones muy artísticas, en las que los únicos juicios que podíamos emitir no estaban basados en criterios funcionales, porque el problema era demasiado complejo como para analizarlo racionalmente. Tenía que crearse un mito. A mitad del concurso nos sorprendimos discutiendo sobre si una forma era más bonita que otra. Nuestra crítica acerca de una de las formas se basaba en que se parecía demasiado a una cabeza humana. Y elegimos, a falta de 4 días para la entrega del concurso, una forma que resultaba de la intersección de un cono y una esfera. El tercio inferior del edificio se organiza a partir de una espiral, que primero contiene las instalaciones de acceso, más tarde las del tráfico, y subiendo por una rampa, una enorme pieza de aparcamientos. Entonces, de repente, el edificio resulta más interesante, porque se acaban abruptamente las partes utilitarias, y la espiral se convierte en un restaurante. Primero es un restaurante vulgar, pero a medida que se sube, se va haciendo más sofisticado y lujoso. Aquí nos hallamos ante la primera ocasión en que en un edificio bastante cerrado se permite al público disfrutar de las vistas que proporcionan tanto la extensión del océano como la costa belga. La rampa continúa y un volumen negro para oficinas divide el edificio en dos. Un enorme vacío separa los dos volúmenes, autónomos e independientes. Uno de ellos es un hotel, y el otro, en la parte más cercana al mar, es un centro de convenciones. En la parte más alta del edificio se ubica un anfiteatro, desde el cual puede llegar a verse la costa inglesa en un día despejado. Lo fascinante de estas investigaciones sobre las implicaciones que comportaba el gran edificio en Europa era el cambio de prioridades y el descubrimiento de que algunos aspectos que en edificios menores desempeñan papeles menos importantes, a esta escala tienen una nueva importancia, que es absolutamente crucial. Uno de estos aspectos era la estructura. Trabajamos con los ingenieros de Ovierup y Partners de Londres, y al cliente le presentamos 2 propuestas diferentes, cada una de las cuales tenía sus propias repercusiones estructurales y hasta filosóficas.
Una de las opciones consistía en prefabricar el edificio y erigirlo rápidamente. Al erigir un esqueleto de acero ignífugo, podíamos recubrir la forma con malla de gallinero y proyectar hormigón sobre ella. Así podía montarse un edificio en tiempo récord, unos 42 meses aproximadamente. Pero en contrapartida, los costos serían el punto débil, lo que suponía una solución poco realista. De todos modos, había una segunda opción, en la que el tiempo de construcción podía resultar uno de los atractivos del edificio. Propusimos que un equipo de tan solo 24 obreros belgas comenzara el edificio en hormigón armado. Los mínimos progresos que iría consiguiendo el edificio entre las idas y venidas de los barcos serían una parte fundamental de su atractivo, hasta que 40 o 50 años después, los obreros belgas, que habrían ido envejeciendo durante su construcción, ya ancianos, lo acabaron. El costo de esta segunda opción era que la construcción resultaría lentísima, aunque el producto final sería un edificio totalmente genuino y real. Segundo proyecto: Biblioteca de Francia, París, 1989. El segundo de los edificios que hicimos ese verano fue para un concurso en el que la cuestión del edificio de gran tamaño era literalmente el tema del concurso. Una biblioteca en París. Último de los proyectos de Mitterrand. No se trataba de una simple biblioteca, sino de una combinación de 5 bibliotecas completamente independientes. Una era una filmoteca que contendría todas las películas y videos de 1940, de modo que en el programa se equiparaba la palabra y la imagen. La segunda biblioteca se destinaba a las adquisiciones recientes. La tercera, a obras de referencia. La cuarta, a catálogos de todo el mundo. Y la quinta, a obras científicas. Así, el problema del edificio no residía solo en la escala, que eran unos 280.000 metros cuadrados, sino también en el hecho de que el programa constara de 5 bibliotecas completamente distintas, cada una con su propia idiosincrasia y su público específico. La biblioteca iba a construirse en la ribera del Sena, en un área cercana a Bercy y rodeada de torres de viviendas de los años 60 y 70. El emplazamiento era literalmente colosal: 230 metros de ancho por 460 metros de longitud. No había más indicaciones del planeamiento para la integración de la biblioteca en su entorno que esa predilección de los franceses por los ejes. Debía situarse, más o menos, en medio del solar y cruzar el Sena mediante una pasarela. Asimismo, el volumen tenía que ser bajo, de una media de 73 metros de altura, aunque se permitían ciertas excepciones cuando fuera necesario para el impacto o el simbolismo del edificio. Nos hallamos entre dos condiciones distintas. Una, la de las salas públicas, y la otra, el almacenaje, que representaba el 60% del programa. Al principio, pensamos situar todo el espacio para el depósito en un fino zócalo que conformara un podio. Entonces, las 5 bibliotecas podrían caracterizarse por diferentes formas, edificios o intervenciones sobre ese podio. Pronto nos aburrimos y nos irritamos por un discurso arquitectónico en el que uno se ve obligado a proyectar ajeno a un problema esencialmente arquitectónico. Nos molestaba pensar que teníamos que imaginar 5 bibliotecas diferentes, como 5 formas: una divertida, una fea, una bonita, etc. En otras palabras, nos resistíamos cada vez más a las normas de una arquitectura en la que todo tiene que resolverse a través de la forma. Por primera vez,
Buscábamos inventar arquitectónicamente de verdad. Al final, un boceto hecho para otro proyecto adquirió interés y relevancia. El diagrama sugería que para un programa arquitectónico con dos componentes, uno muy aburrido y otro muy interesante, tal vez fuera posible organizar la parte aburrida en una serie de plantas regulares y repetitivas, de modo que pudieran crearse o inventarse unas condiciones especiales, no como algo positivo, sino en términos formales, omitiendo simplemente la parte aburrida. Quizá fuera posible articular la parte más importante del edificio simplemente como ausencia de este, como una especie de rechazo a construir. Estos espacios podían verse entonces como excavaciones en algo que, de otro modo, aparecía como una masa sólida. En este caso, todo el espacio de almacenaje se vería como un cubo enorme, y entonces, simplemente, todos los espacios públicos podrían excavarse. A partir de entonces, podría desarrollarse cierta lógica de las partes. Las partes más públicas estarían en la zona más baja del edificio, y las que necesitaran mayor oscuridad podrían situarse en el núcleo. Y de forma extraña, el mismo programa fue planteando sugerencias. Si miramos la sección, quedaba claro que si los principales elementos del edificio se concebían como vacíos, se disponía de un potencial mucho mayor. El suelo podía doblarse, levantarse, convertirse en pared, en techo, voltearse sobre sí mismo o convertirse en otra pared hasta bajar de nuevo al suelo. En otras palabras, se podía conseguir un espacio vacío que rizara el rizo como parte del espectro posible de interiores. Debía haber un núcleo vertical, a intervalos regulares, y de este modo solo faltaba asegurarse de que cada espacio vacío se intersecara al menos en algún punto con uno de los ascensores. A partir de aquí fue fácil proyectar el edificio, porque desde el principio sabíamos que la planta sería cuadrada, que habría 9 ascensores, que cada vacío se intersecaría con un ascensor y que las diferentes necesidades de iluminación dictarían el diferente carácter de las estancias públicas. La dificultad era imaginar una estructura que pudiera soportar la masa del edificio y los vacíos. Una estructura basada en apoyos puntuales destruiría los vacíos. Al mismo tiempo, el programa masivo del edificio, junto con las restricciones de altura, presentaban un problema, ya que el grosor de los forjados podrían suponer un 60% de la sección, lo que provocaría una altura del edificio excesiva. En el entorno europeo, esto convierte al edificio en algo árido, así que decidimos disponer muy brutalmente de muros paralelos de 2 o más metros de grosor, por donde podíamos pasar todas las instalaciones. La distancia entre estos muros era de 12,2 metros, de manera que resultaba bastante sencillo perforar el muro para servir al espacio adyacente. La ventaja de todo esto residía en que la estructura podría soportar el peso del depósito, así como los vacíos, que podían recortarse fácilmente en los muros. Puesto que todo el muro es un conjunto, funcionaría como una colosal viga de 73 metros de canto. Los recortes podrían efectuarse sin problema en cualquier punto del edificio. Dado que todo el edificio funcionaba como una viga, era posible imaginar que en algún lugar del nivel inferior podría haber una planta libre, totalmente vacía para recibir al público. Conseguimos algo bastante importante respecto a la parte baja del edificio, ya que en la mayoría de los edificios altos, las partes bajas soportan la enorme herencia que viene de arriba. En cambio, el sistema constructivo de este edificio
permitía que las plantas más bajas tuvieran la misma libertad que las superiores. Lo sorprendente era la similitud entre las secciones y las plantas. Lo que nos produjo un placer enorme era que podríamos crear estos vacíos y descubrir con relativa facilidad la forma correcta y emocionante de cada biblioteca, y que coexistieran unas con otras sin interferir entre ellas. En el nivel inferior se ubican los auditorios, como guijarros en un espacio vacío. Queríamos crear en esta planta un enorme vestíbulo donde pudieran encontrarse las masas. La biblioteca recibirá aproximadamente 4 veces más visitantes que actualmente recibe el Centro Georges Pompidou. En otras palabras, acogerá verdaderas multitudes y tendrá una escala realmente metropolitana. Para orientar a estas masas, las cajas de ascensor pueden ser signos eléctricos cuyas palabras o textos anuncien los destinos de cada ascensor en concreto. Todas estas letras que suben harían que el edificio pareciera suspendido en el aire, sostenido totalmente por el alfabeto. Cuando nos planteamos esta hipótesis, invitamos a nuestros amigos intelectuales, arquitectos, colegas y escritores, para hablarles de nuestras últimas reflexiones. Nuestras ideas fueron recibidas con un silencio sepulcral, lo que nos estimuló a ir más allá. La biblioteca destinada a adquisiciones recientes sería un espacio horizontal. La biblioteca se situaría en un enorme espacio inclinado, como un anfiteatro continuo. La tercera, la biblioteca de referencia y la sala de lectura, sería un espiral continuo de 3 vueltas que conectaría 5 plantas. La biblioteca de catálogos tendría forma de huevo y se intersecaría con la fachada. Daba la sensación de que este edificio contenía todas las bibliotecas del mundo. Tendría una enorme ventana sobre la ciudad de París. También una biblioteca en sí misma, la Biblioteca Suprema. Finalmente, arriba, un espacio muy complejo giraría de dentro hacia afuera, describiendo un rizo. Esta sala es tan larga que tiene ventanas al final y por encima. Puesto que alberga la librería científica, pensamos que allí debíamos disponer los espacios más experimentales. Una vez pensado el edificio de esta manera, quedaba un tema importante aún sin resolver: el exterior. Teníamos que encontrar una serie de alzados para este extraño conjunto. Pensamos que podíamos utilizar vidrio, de modo que en ocasiones dejara ver al interior, a veces como si fuera una nube. Oscurecería lo que ocurre detrás, y otras veces bloquearía la visión y se tornaría opaco. Pensábamos que los alzados podrían ser una metáfora de la naturaleza, en el sentido de su carácter de forma y por su aspecto cambiante. Edificio número 3. Centro ZKM, para las artes y tecnologías de los medios de comunicación, ubicado en Alemania en 1989. El último proyecto es un museo para los medios de comunicación en Karlsruhe, Alemania. El museo debe funcionar como laboratorio, universidad y teatro mediático. Teníamos una idea preconcebida de esta ciudad, como una ciudad barroca idílica. Pero al igual que todas las ciudades, actualmente se halla repleta de carreteras, vías de tren y autopistas. El emplazamiento se halla exactamente en el punto de contacto entre la ciudad vieja y la nueva. Realicé un diagrama y me di cuenta de que era importante introducir una serie de ejes, consciente de que el único modo de disfrutar la ciudad era viéndola desde arriba. En consecuencia, 3 ejes conforman el proyecto: un eje de conexión con la ciudad, uno de circulación por el interior del edificio y, por último, un eje vertical que proporciona el placer de contemplar la ciudad barroca.
Lo estimulante de los edificios es que la estructura desempeña un papel muy importante. En este caso, imaginamos un sistema de cerchas enormes que iban de muro a muro. Estas cerchas serían de un canto tal que podrían contener toda una planta. Por lo tanto, una planta podría estar completamente determinada por la estructura, mientras que la siguiente resultaba independiente de ella. Para conseguir efectos artísticos, las cerchas podían cambiarse o manipularse. En sección podía verse cómo se conseguía incrementar la teatralidad del museo, hasta el punto de conseguir una buena cantidad de acontecimientos. El primero es el teatro, seguido de 2 plantas de laboratorios, una dedicada a sala de lectura y después 2 plantas dedicadas propiamente al museo. Todo esto tendrá lugar en el centro del edificio, en una torre central rodeada por 4 zonas diferentes. Una para la circulación del público, otra reservada a oficinas, otra destinada a tecnología, y la última constituida por una serie de balcones. Estas 4 zonas envolverían al núcleo central del edificio. La planta inferior se reserva al teatro, sobre el cual se hallan 2 plantas de laboratorios. El teatro constituye un espacio donde se ve representado todo el espectro que va del teatro clásico al teatro simulado, de manera que se trataba de un espacio en el que cada plano podría entenderse como una superficie de proyección. En ese sentido, todo el espacio podría manipularse completamente. Se podrían montar decorados reales, así como electrónicos o proyecciones. Sobre el teatro, las 2 plantas del laboratorio están en ocasiones completamente condicionadas por la estructura, y en otras totalmente libres de ella, como en el caso de la Biblioteca de Francia. Eso daba lugar a una enorme libertad a la hora de plantear el edificio y permitiría una gran variedad de espacios. Atravesando el museo, la planta inmediatamente superior se encontraba por completo aislada del exterior, de manera que no hay referencia alguna a este. La planta siguiente, debido a su inclinación, tiene una tendencia natural a ser un anfiteatro. Una cortina de seda amarilla soluciona las exigencias de privacidad, pero incluso, entonces, se provoca una sensación etérea, como la vista de la ciudad como fondo, aún durante el desarrollo de conferencias. Las plantas superiores se disponen de una organización clásica, de manera que el edificio arranca con una organización muy experimental y acaba siendo casi común en su parte superior. Desde la cubierta se puede contemplar la ciudad, tanto de día como de noche, y de este modo puede disfrutarse de la ciudad barroca. Otro aspecto interesante de un museo dedicado a los medios de comunicación es que su interior puede entenderse como una evasión de la vida pública. La palabra, representada en el exterior del edificio, emite cierto tipo de mensaje, en la más vulgar acepción comunicativa del término, y esto es algo a lo que destinamos también su lugar en el museo. En el exterior, una de las fachadas tenía una superficie metálica, fina y transparente, que podía servir de pantalla de proyección, lo cual podía transformar completamente el carácter del edificio. Algunas de las actividades que tenían lugar en los laboratorios podían proyectarse directamente al exterior. En la parte norte se encuentra un sistema de circulación de público que puede proyectarse en la fachada y que muestra así a los visitantes subiendo a las diferentes plantas del museo. En la planta superior estaría el auditorio, una especie de isla flotante por la noche. En la siguiente cara se ubicaría la zona de oficinas y finalmente las dependencias técnicas. Lo que resulta interesante de los medios de comunicación es que se presentan como un enorme banquete que parece muy satisfactorio,
pero que de hecho siempre nos deja con hambre. De ello, por supuesto, se deduce que siempre queremos que nos cuenten algo que aún no sabemos. Los medios de comunicación reciben una increíble presión respecto al cambio continuo, tanto en la forma como en el contenido. Al hacer un museo para los medios de comunicación, lo realmente complicado es ese curso de acontecimientos continuamente acelerados, combinado con problemas de creación de un espacio tanto real como virtual, tan efímero como destructible. Apartado número 2. Seminario del 21 de enero de 1991. Pregunta número 1. ¿Qué opinión te merece el Houston de hoy? Me sorprendió especialmente la radicalización del centro de la ciudad. No había visto nunca una ciudad norteamericana cuyo centro estuviera tan repleto de nuevas construcciones. La contrapartida a todos estos nuevos edificios es que haya habido un desalojo completo. Se ha borrado completamente toda construcción de más de 10 o 15 años. Eso me sorprende de por sí y me impide emitir cualquier tipo de juicio. Ese paisaje de torres aisladas es verdaderamente más puro y en cierto sentido más ideológico que cualquier otra cosa que haya visto. Un rasgo que encuentro asombroso de las ciudades norteamericanas es que en un intervalo de 10 años pueden cambiar radicalmente de concepto y de aspecto. Cambiar literalmente de la noche a la mañana. Y que eso pase cada década, lo encuentro absolutamente asombroso. Pregunta 2. Necesitamos una nueva cohesión para mantener unida una ciudad como Houston. Partiendo de aquí, ¿hacia dónde crees que vamos? Estoy trabajando en un libro titulado The Contemporary City, la ciudad contemporánea, que compara un caso europeo con uno asiático y uno norteamericano. Es una obra que responde a una investigación personal. No tengo ninguna intención de hacer una proclama. La tesis principal es el desconcertante descubrimiento de que los norteamericanos hablan de los problemas de sus ciudades, como también lo hacen los europeos de las suyas y los asiáticos. Pero si analizamos las ciudades en sí mismas, casi no existen diferencias entre ellas. Aquí en Houston, por ejemplo, hay una zona llamada Post-Oak. Este mismo fenómeno de objetos separados colocados bastante al azar, sin ningún tipo de cohesión en un paisaje más o menos objetivo, es hoy una realidad en grandes zonas de Europa, América y de Asia. Dado que estas condiciones se dan en tres contextos que tienen sistemas políticos diferentes, en diferentes economías y diferentes ideologías, podemos afirmar que no son esos factores externos y obvios los que hacen parecidas a las ciudades. Quería hacer un libro que documentara esta similitud y sugiriera a los europeos que no hay razón para la complacencia y a los americanos que no hay razón para desesperarse. Mientras escribía, el énfasis se iba desplazando desde la documentación de esos fenómenos al intento de interpretar su significación en la arquitectura. Si hoy esas ciudades se parecen tanto, es porque probablemente la gente las quiera así. Tampoco significa que hay una enorme diferencia, casi una bifurcación entre las ambiciones del arquitecto y las de la sociedad actual. Pienso que, al menos estas cosas, implican una enorme libertad. Libertad de coherencia formal, libertad de tener que simular una comunidad, libertad en patrones de conducta. Quizá deberíamos dejar de buscar tipos de cohesión para mantener unidas las ciudades.
En ciudades como Houston, la gente ha encontrado otras formas de coherencia. En Atlanta, por ejemplo, hay un modelo muy común que se basa simplemente en trazar un muro alrededor de un área, ponerle una puerta y contratar guardias. Por supuesto, no se trata de algo coherente arquitectónicamente, y no es la coherencia que se nos ha enseñado a respetar a los arquitectos, pero es un tipo de coherencia muy poderoso. Pregunta 3. ¿Funciona mejor este tipo de ciudades europeas gracias a su vida peatonal? En las ciudades europeas, por ejemplo París, no se ve a nadie caminar, sobre todo en los alrededores. Cuando hablamos de París, seguimos pensando en el centro de la ciudad, donde en efecto la gente camina. Pero si lo vemos en términos estadísticos, actualmente hay más parisinos viviendo en esas ciudades nuevas, es decir, en las afueras, que en el centro de París, que es donde se camina. En estas, las distancias son similares a las de Houston, y creo que la razón para caminar no estriba tanto en el gusto por hacerlo, sino en la pobreza de esa gente. Hablando de la cohesión que las mantiene unidas, existe un complejo en Marne-la-Vallée, que empieza con un enorme edificio de Ricardo Bofill, uno de los mejores que ha hecho. Una mole increíble. A este complejo, un inaudito monumento de viviendas sociales, ocupado hoy en su mayor parte por vietnamitas, se accede a través de un supermercado, de una serie de otros ambiciosos grupos de viviendas. Se ha dado una enorme importancia a los ejes peatonales, los bulevares, los miradores y las galerías. Cuanto más énfasis se pone en lo peatonal, más vacía queda la zona y más patética resulta la ambición del arquitecto en relación al lógico rechazo de la gente a habitar esos espacios de la manera en que el arquitecto ha pensado. Estoy seguro de que esa separación es peligrosa, pero es algo ante lo que los arquitectos no pueden hacer nada. Todo el conjunto de la profesión, su educación y su ética está todavía firmemente enraizada en un análisis muy nostálgico. Una profesión que en esencia solo se queja. Nunca será capaz de realizar una contribución constructiva si solo se queja. Me parece curioso que, incluso los despachos de mayor éxito y aquellos que más han contribuido a este tipo de fenómenos, aún hablen de zonas peatonales, conexiones peatonales, etc. Recursos que fracasan estrepitosamente cuando intentan utilizarlos en sus edificios. Estamos peligrosamente incapacitados por una retórica y un lenguaje en decadencia, que se quedan lamentablemente cortos antes de ni siquiera haber empezado a analizarlos y analizar qué está pasando en realidad. El papel del arquitecto en todo este fenómeno es casi insignificante, y lo único que los arquitectos hacen, de vez en cuando, es crear edificios más o menos bien hechos en esas circunstancias dadas. Está increíblemente sobrevalorado el poder de la arquitectura en cuanto al bien que puede llegar a ser, e incluso al revés, en cuanto al mal causado o al que podría llegar a causar. Los arquitectos han sido instrumentalizados en esta valoración mediante la acusación de la arquitectura moderna. Creo que los arquitectos han debilitado considerablemente su propia profesión con sus quejas y críticas viciadas, desarrolladas en las décadas de los años 70 y 60, y sus protestas contra los imaginarios delitos de la modernidad. Pregunta 4. ¿Dirías que las fuerzas económicas y los promotores son los que nos conducen a este nuevo orden? Nos hallamos ante proyectos enormes, pero a menudo los programas carecen de interés o no tienen ninguna sustancia arquitectónica estimulante. Nuestra sociedad reinventa constantemente sus necesidades,
y estas necesidades son reales. Limitarse a culpar al promotor por este tipo de arquitectura se justifica en parte, pero también supone negarse a llegar a un acuerdo. Tal vez se trate simplemente de la incapacidad de imaginar qué tipo de arquitectura sería capaz de digerir esos grumos indigeribles que vemos hoy en día. Pregunta 5. ¿Dices que estos problemas no pueden resolverlos los arquitectos? Pero entonces deberíamos preguntarnos, ¿quién puede solucionarlos? No digo que no puedan ser resueltos por los arquitectos. Los arquitectos pueden ser también muy importantes, pero creo que son incapaces de leer los cambios que se están produciendo y de reinterpretar ciertos fenómenos como nuevas versiones, encarnaciones o manifestaciones de fenómenos que conocían ya en términos arquitectónicos. Creo que todavía estamos aferrados a esa idea de la calle, de la plaza como dominio público, cuando éste está cambiando radicalmente. No quiero responder con clichés, pero con la televisión, los medios de comunicación y toda una serie de otras invenciones, podría decirse que el dominio público ha desaparecido. Aunque también se diría que en la actualidad se haya tan extendido que no necesita ya de una articulación física. Creo que la verdad reside en algún punto intermedio, pero nosotros como arquitectos aún lo vemos según un modelo nostálgico y en un sentido increíblemente moralista. Y rechazamos los signos de su reinvención en términos más populistas y comerciales. Odio hablar como si fuera una especie de pensador o filósofo, pero esto es lo que pienso a raíz de reflexionar sobre el tipo de trabajo que se nos exige. No se trata de un comentario filosófico, solo es el resultado de habernos enfrentado a algunos temas con tanta frecuencia que ha habido que empezar a tomárselos en serio. En este sentido, podemos quitarnos de encima una gran cantidad de responsabilidades, pero también podemos encontrar un gran número de problemas a los que hay que hacer frente. Se puede ir a estas ciudades y lamentar la ausencia de un dominio público, pero como arquitectos, es mejor que nos lamentemos de la incompetencia total de los edificios, de lo absurdo de su ejecución y del cinismo de la producción de un arquitecto en concreto. Es obvio que en este contexto no servimos para nada. Por poner un caso, en Atlanta hay ejemplos de esos Rockefeller Centers, en la jungla que verdaderamente tienen un gran poder de convicción y una gran fuerza. Pregunta 6. ¿Hay tentativas de planeamiento en curso que se corresponden con estas nuevas manifestaciones? Me pregunto si existe una disciplina de planeamiento que pueda conformarse desde una interpretación inteligente. Tal vez sea esta la función más plausible y relevante para el planeamiento en un futuro próximo. Houston ha llegado a una situación en la que por primera vez el planeamiento empieza a desempeñar un papel formal en la vida de la ciudad. Creo que es muy importante no inventar ni imponer este dispositivo desacreditado, esta nostálgica noción del dominio público, con esos viejos y reconocibles modelos de la arquitectura de masas, sino al contrario, intentar verlo bajo una luz más actual. Me doy cuenta del enorme peligro que existe al comenzar a planear, o al introducir el planeamiento, pues podría ir fácilmente contra la vitalidad de una ciudad como Houston. En consecuencia, pienso que lo que se necesita es un análisis muy preciso de qué es lo que está sucediendo y, a ser posible, de encontrar un porqué. Entonces podría extrapolarse un concepto retroactivamente o conformar las bases de una extrapolación que mire hacia adelante. Me preocupa en verdad, por ejemplo, que una de las primeras acciones pudiera ser limitar cualquier destrucción futura
y llenar de vacíos para dar un aspecto de ciudad reconocible. Ese es, en cierto sentido, uno de los puntos débiles del arquitecto de hoy en día. Sencillamente existe un catálogo de modelos enormemente empobrecidos, y al mismo tiempo se produce una infinita imposición de estos escasos modelos en casi cualquier situación. Pregunta 7. Parece que en Europa las administraciones son quienes dirigen la producción arquitectónica, mientras que en Norteamérica son los promotores. Lo cierto es que la realidad se encuentra en algún punto intermedio. El planeamiento de las ciudades no es solo el intento de actuación inmediata, sino que también supone un esfuerzo por imaginar o crear condiciones que permitan diferentes formas de densidad, o el desarrollo de diversos escenarios. Si uno empieza a investigar esto, puede quedarse completamente intimidado por el tema. A la hora de ejecutar las tareas de planeamiento, uno de los factores que más entorpece la producción arquitectónica en Europa, e incluso en Norteamérica, es el terrorífico fenómeno del cambio de gobierno que se produce cada 4 años. De ese modo, toda una tendencia puede cambiar de la noche a la mañana. Si son los socialistas, pierden unos pocos escaños, y los verdes ganan otros pocos. No se podrá talar ni un solo árbol. En ese sentido, los promotores norteamericanos son quizás excesivamente poderosos, mientras que en Europa lo son los políticos. Paradójicamente, estas dos formas de poder producen resultados sorprendentemente parecidos. La típica línea quebrada del desarrollo puede relacionarse en Norteamérica con el poder de ciertos promotores y en Europa con el poder de los distintos partidos políticos. Pregunta 8. Has comentado las similitudes entre las ciudades europeas y norteamericanas. ¿Aún quedan diferencias? Una de las cosas que me resultó fascinante de las nuevas ciudades alrededor de París es que aún se las llama nuevas ciudades, aunque algunas de ellas tengan más de 40 años. En Norteamérica se las llama simplemente ciudades. Por lo que respecta a sus infraestructuras, todavía dependen de forma increíble de la ciudad principal. Todas ellas mantienen esas relaciones parasitarias. Ninguna es autónoma. Están concebidas como ciudades dormitorio, ciudades de segunda o ciudades para inmigrantes. Nadie que pudiera elegir con absoluta libertad viviría allí. Eso les confiere un carácter melancólico. Hoy en día, esas ciudades podrían adquirir una especie de masa crítica y de esa forma conseguir su propia credibilidad. En el caso de las ciudades cercanas a París, fue muy importante la instalación de Euro Disney en 1993, y además se ha demostrado otra vez que este tipo de libertad nunca existiría en el centro de la ciudad o de las ciudades clásicas. Quizá Disneylandia solo sea una metáfora exagerada del potencial de estas ciudades, del entretenimiento, la libertad, la calidad de vida. Los políticos locales están empezando a ser conscientes de que sería más interesante llevar a cabo conexiones directas entre este tipo de ciudades en lugar de pensar siempre en conexiones radiales. Un metro podría conectar los centros de las nuevas ciudades. Aislados, todos estos lugares están relativamente desvalidados, pero interconectados podrían formar una enorme batería de acontecimientos, fenómenos y condiciones modernos que resultarían muy atractivos. Pregunta 9. ¿Qué transformaciones prevés en la práctica arquitectónica europea a raíz de los próximos cambios en la Comunidad Europea? Creo que mi caso constituye un buen ejemplo de los cambios que se producirán en la arquitectura. Nosotros abrimos un despacho en Holanda en 1981, pero ahora solo un 5% de nuestro trabajo está en Holanda.
El resto se reparte en Francia un 30%, Alemania otro 30% y Japón otro 30%. Como hablamos alemán, francés e inglés, representamos el típico despacho europeo y tal vez seamos un modelo para los futuros despachos europeos. Cada semana debo pasar obligatoriamente un día en París, otro día en Alemania y otro más en una ciudad del norte de Francia. Nuestra expansión es emocionante, porque en Holanda no se invierte dinero en arquitectura, y esta no desempeña ningún papel en la imagen que la cultura proyecta de sí misma. Antes era muy diferente, pero todo ha cambiado. De Holanda no queda más que los restos de una cultura que en tiempo fue ambiciosa, crítica y devota de cierto tipo de modernidad. En los países antes citados, la arquitectura se entiende como una manifestación fundamental, tanto del sistema político como de cualquier otra forma de autorrepresentación. Aunque existe bastante interconexión entre estos tres países, cada uno de ellos conserva sus propias excentricidades y particularidades, incluso en arquitectura. Pero la globalización ha modificado la arquitectura completamente, porque estamos pensando en términos europeos y no en términos de cada país. Casi hasta el punto de que todo el mundo es más popular fuera que en su tierra natal. Pregunta 10. Una de las características de las nuevas ciudades es una clase de monocultura. ¿Se está produciendo una especie de madurez que las convierte en entornos más ricos? En Atlanta se aprecia cierta madurez en marcha. También se constata que las formas del dominio público, que físicamente son muy distintas de las clásicas, generan o apoyan intensos modos de comunicación. En ese sentido, no hace falta que los arquitectos se preocupen de que las necesidades inherentes o las características actuales del ser humano cambien drásticamente. Pregunta 11. ¿Puede la arquitectura llegar a una toma de conciencia social, más allá de limitarse simplemente a satisfacer las necesidades del cliente? Lo que resulta excitante de la Europa actual es que el mito de ese movimiento, de la Europa 92, sigue en el aire y ha estimulado grandes especulaciones, más políticas que comerciales. Aunque precisamente por ser políticas, se están creando importantes nuevos programas y se están identificando nuevas necesidades. Por primera vez, el arquitecto no se halla en la humillante posición en la que se encontraba hace algunos años, como un amante que tiene que defender sus propios encantos ante alguien que no está interesado en él. La situación actual es radicalmente diferente en el sentido de que existe una serie de iniciativas para los cuales solo los arquitectos pueden ofrecer sus servicios. Y eso resulta realmente sorprendente. A este respecto, uno de los ejemplos más extravagantes fue el concurso convocado por la Biblioteca de Francia, que un edificio de escala colosal fuera destinado a intereses comunes, constituyó un momento histórico en la historia de la arquitectura. En cierto modo, estamos malcriados, en el sentido de que no tenemos que preocuparnos en aplicar o no nuestra conciencia social, como si fuera una especie de acto decorativo. No estamos obligados a preguntarnos, ¿ponemos nuestra conciencia social en tela de juicio o nos lobotomizamos? Este asunto resulta crucial en los temas con los que lidiamos. No hay razón para creer que esto sea posible en Norteamérica. En Japón se están dando montajes enormemente ambiciosos con programas increíblemente complejos. Hay una fantástica estratificación que abarca desde el entretenimiento y el ocio hasta las facetas culturales más serias que uno puede imaginar. En Japón, la política no es la que toma el mando, sino los intereses comerciales. Unos intereses comerciales
que se aventurarán en proyectos más grandes y complejos. Aquí en Norteamérica, pronto ocurrirá lo mismo. Creo en el optimismo como una postura fundamental, en el sentido de que es casi una obligación implícita de la condición del arquitecto. No puedo imaginar un arquitecto que no conciba algo que no sea optimista. Dado que todo arquitecto opera en el mundo, creo que resultaría obsceno si no estuviera motivado, de algún modo, por lograr un efecto beneficio, o lograr algo bueno, y en consecuencia, optimista. No soy una persona verdaderamente optimista. Por ejemplo, el proyecto en Melun Senart no es necesariamente un proyecto optimista. Sin embargo, intenta conseguir ciertas condiciones y ciertas realidades de modo que impone una especie de optimismo, casi de manera artificial. Es un optimismo que implica la aceptación de unas condiciones. Por ejemplo, supongamos que el 90% de nuestras ambiciones se vayan al trasto, por defectuosas o porque ya no funcionen. O imaginemos que toda la profesión arquitectónica pasa por una trituradora y solo restan finos fragmentos de plancton. La pregunta es, ¿podemos trabajar con esos fragmentos de plancton? ¿Puede servirnos de base para algo más? Mi posición es una especie de búsqueda que quizá no sea demasiado optimista, pero que al menos no permite una lectura absolutamente negativa. Pregunta 12. ¿Cómo te sientes respecto a tu proyecto de viviendas de Checkpoint Charlie tras la demolición del muro de Berlín? Tengo mis reservas. El primer concurso se convocó en 1983, cuando el redescubrimiento de la ciudad europea ya flotaba en el ambiente. El modelo que siguió la International Bau Austerlug, IBA, fue la revalorización del bloque de manzana, que se convirtió en un dogma. En esos momentos hice una propuesta que iba contra ese dogma. Pensaba que era extraño borrar una parte importante de la historia de Berlín, que obviamente es del siglo XIX, pero también lo es la Segunda Guerra Mundial, la reconstrucción y obviamente el muro. Me parecía totalmente superficial elegir un modelo al azar, defenderlo como perfecto y reconstruir la ciudad en base a ese modelo, sin tener en cuenta ni la Segunda Guerra Mundial, ni la Guerra Fría, ni todo lo demás. Mi proyecto era totalmente diferente. Era como una Pompeya moderna. Eran casas patio, en un bloque bajo, colocados sencillamente en un solar vacío, y que podía eliminarse o desmantelarse si las cosas cambiaban. Me daba la sensación de que en el contexto del muro, que por entonces era extremadamente siniestro y que constituía una presencia frágil, no tenía sentido construir viviendas normales. Había arquitectos que habían hecho diagramas muy bonitos, con entresuelos y rayos de sol. A mí me parecían espantosamente superficiales. Estábamos obligados a de alguna manera dar forma, y fue muy gratificante construir un edificio que incluyera el Checkpoint Charlie. En el sótano había un pequeño museo donde se explicaba el papel desempeñado por el ejército estadounidense en el mantenimiento de Berlín. Las viviendas se apilaban encima. Nuestro edificio fue desbordado por los acontecimientos, y eso resulta muy estimulante e invita a la reflexión. Ahora estamos negociando qué debería pasar en la planta baja. Nos gustaría convertirla en un museo dedicado a lo que significó el muro, a lo que fue la Guerra Fría y al Checkpoint Charlie. Pero desafortunadamente constituye un gran tabú en el Nuevo Berlín. Nadie quiere saber nada de ello. Otra opción era convertirla en una sala de baile. Pregunta 13. ¿Qué influencia
tiene la historia de la arquitectura en tu obra? Probablemente tenga una influencia totalmente inconsciente, pero en el momento en que me interesé por la arquitectura, también lo hice por los fenómenos de la modernidad y la modernización. Me interesaban al mismo tiempo el constructivista ruso Iván Leonidov, Mies van der Rohe y la arquitectura norteamericana de los años 20 y 30. Ese interés me permitió apoyar mi trabajo y otorgarle una dimensión crítica. De todas maneras, en los últimos 10 años he empezado a sospechar del hecho de que el movimiento moderno fuera tan fácilmente aceptado en Europa. También sospechaba de mis propios motivos, y cuanto más dependiente me sentía del movimiento moderno, menos me gustaba lo que estábamos haciendo. Alguien, creo que era inglés, ha dicho recientemente que el movimiento moderno quizás sea el posmodernismo europeo. Una vez lanzada la consigna, se hace muy dolorosa para nosotros. Hubo algunos cambios personales en el despacho, y desde 1986 o 1987, nuestro trabajo se ha hecho mucho más independiente. Ahora intentamos ser claramente experimentales. Declaramos abiertamente que queremos inventar algo nuevo. Puede ser que se trate de una ambición penosa o peligrosa, pero creo que en alguno de nuestros trabajos estamos asumiendo esos riesgos. Está claro que es el momento. No digo que pueda hacerse ahora, pero se produce una fascinante coincidencia en todos los programas que flotan en el ambiente. Pregunta 14. ¿Qué futuro tienen los centros históricos de las ciudades antiguas? Pienso que su destino va a ser en verdad oscuro. Una ciudad como Ámsterdam se está destruyendo literalmente al mantenerse en su estado actual. Es su enorme trampa para turista, que resulta insoportable en temporada alta, por una razón, y en temporadas bajas, por otras razones. En ese sentido, las ciudades poco conocidas y feas tienen un futuro mejor. En Holanda, una ciudad como Rotterdam es 10 veces más interesante o prometedora. En realidad, me gustaría estar en una nueva ciudad americana, donde la idea del aburguesamiento se halla tan lejos en el horizonte que realmente la ciudad parece inmune a ella. Tal vez esto ocurra en Houston, lo que me proporcionaría cierta satisfacción. Pregunta 15. ¿Consideras el fracaso de la arquitectura como una consecuencia del sistema educativo de la arquitectura? Todas las escuelas son sorprendentemente parecidas, y cada una es, más o menos, tan buena como las otras. Cuantas más escuelas veo, más cínico me vuelvo, o más me convenzo al respecto. Hay una diferencia en la tendencia de las escuelas norteamericanas respecto a las europeas. Las primeras siempre más idealistas, mucho más positivas y de intenciones más elevadas. En las escuelas europeas existe un cinismo innato respecto a casi todo, algo que, por un lado, es sano, aunque por otro, estúpido. Una de las dificultades de ser norteamericano estriba en que la esencia europea puede interpretarse impunemente para servir a casi cualquier teoría, con una verificación inmediata en la práctica. Europa es todavía una especie de mito en la mente de los profesores y estudiantes norteamericanos, y la autoridad de la arquitectura europea aún se encuentra profundamente arraigada como un Edén idílico antes de su ocaso. Por supuesto que todos necesitamos modelos e ideales, pero esta visión idealizada de Europa no es tan fuerte en la propia Europa, porque allí se sabe que la carencia de cultura y de historia tiene sus efectos sobre el día a día. El poder de la arquitectura
se ha sobrevalorado. Las escuelas casi se guían por una especie de inconsciente colectivo, o subconsciente, en ciertos periodos. Ciertos temas salen a la luz mientras que otros pasan desapercibidos. Y más tarde, las cosas que se ignoraban cobran importancia, sustituyendo a las que ya estaban allí. Y así sucesivamente. Solo cuando determinadas personas ponen su marca en una escuela concreta e instauran una especie de dictadura, pueden detectarse realmente diferentes escuelas de pensamiento. En cierto modo, es inevitable formar parte de una cultura general, con toda la sofisticación y ceguera que eso conlleva. Las academias han contribuido a desmantelar, más que a poner en práctica, las ambiciones de la arquitectura. En ese sentido, todo el modernismo es un movimiento enormemente derrotista. Se teme hacer grandes afirmaciones y regresar a lo que todo arquitecto cree en sus momentos más infantiles, que uno está cambiando el mundo. Yo creo que esta creencia, bajo el enorme peso de la respetabilidad económica, la han negado tanto las academias como los arquitectos. Pregunta 16. Recientemente has sido jurado para la revista Progressive Architecture. ¿Qué encuentras en la arquitectura norteamericana? El jurado solo pudo ocuparse de edificios pequeños o de arquitecturas muy bien hechas. Nos hallamos en un desesperanzado y nostálgico sistema de juicio que solo puede conducir a conclusiones negativas. Desde estos desesperanzados puntos de partida para la crítica, no se tolerará nunca la energía necesaria para que reinventemos la profesión. Un enorme territorio de arquitectura de increíble mal gusto, extremadamente mala, horripilantemente compleja o absolutamente demente, se ignoró completa y sistemáticamente. Creo que en conjunto habrá unos 50 edificios, algunos construidos por norteamericanos en Japón, enormes complejos de Michael Graves en Los Ángeles, o edificios de arquitectos alemanes en Estados Unidos. Eran completamente sintéticos en su génesis. No se trataba de edificios creados por un arquitecto local para una cultura concreta en un momento dado, sino de proyecciones completamente especulativas de un outsider, hechas para un emplazamiento privilegiado en un país lejano, a una escala increíble. Dada la impresión de que estas arquitecturas se están convirtiendo en una forma muy importante de hacer arquitectura, no soy el único que está haciendo ese tipo de cosas en Europa y Japón. La globalización nos arranca completamente fuera de nuestra tierra y en ese sentido muy sistemático nos desarraiga. Nos hará forasteros en todas partes. Las implicaciones que un futuro de este tipo tendrá en nuestra profesión y la reflexión sobre cuáles deben ser las nuevas capacidades de un arquitecto estaban completamente reprimidas o se pasaban por alto. Los únicos juicios que pueden emitirse tienen que ver con la estética o el gusto. Con ellos se han ido todas nuestras naciones melancólicas de la pérdida del espacio público, pérdida de urbanidad, pérdida de comunicación y otras cosas del género. Pregunta 17. ¿Ves en la cultura nociones poéticas asociadas al vacío del que hablas? Estas poéticas asociadas al vacío tienen ciertamente una inspiración artística, pero al mismo tiempo son una mezcla de oportunismo y poesía, en el sentido de que el verdadero significado que tienen para mí es que muchos de nuestros esfuerzos están mal encausados y que intentamos, con una energía increíble, recuperar o resucitar áreas de la arquitectura que ya ni son legítimas ni válidas. Esa es la razón por la que renunciar a toda un área y a la vez recobrar otra
tiene su mérito. Es sencillo, fácil y casi optimista. En ese sentido, es mucho más fácil dejar un área vacía que usarla y reconstruirla. También está fuera de la avalancha del consumismo, del bombardeo y del fuego cruzado de los significados, y de la significación y del mensaje. Ese vacío reclama una especie de cancelación de toda la opresión en la que la arquitectura desempeña un papel importante. El vacío es una cualidad decisiva que no se tiene en cuenta en absoluto, especialmente por parte de los arquitectos. Genera una especie de horror que, dada su importancia, hay que permitirlo y hay que llevarse bien con él. Nuestra profesión ha sido adoctrinada para no permitir que nunca quede nada vacío, sin decidir o determinar, de la grande a la pequeña escala. Ahora asistimos a un renacimiento del gusto por el detalle. Por un lado es fantástico, pero por otro, crea una increíble sensación de presión. Cada silla contiene 100.000 ideas, un deseo de expresar algo, y reclama para sí la atención. En la actualidad, se presta una enorme atención al empaquetado del espacio, pero no al espacio en sí. Pregunta 18. ¿Cómo se relaciona la cultura de la congestión con la cultura del consumismo? Como poco, se trata de fenómenos paralelos. En el libro titulado Todo lo sólido se desvanece en el aire, de Marshall Bergman, describe la modernización y la modernidad como una especie de maelstrom, es decir, que implica que no existe más elección. No hay ni obstáculos definitivos ni la posibilidad inherente de dar pasos críticos, ni de hacer comentarios, o utilizarlos como crítica a ciertas cosas. Por ejemplo, la Biblioteca de Francia puede verse como un beneficio para el consumidor, pero por otro lado, como una declaración idealista, no solo mía, sino también por parte de los franceses. Se preguntan cómo es posible que haya todavía un gesto o una articulación del dominio público ante el increíble consumismo y el ataque de la electrónica, que tiende a disolver cualquier cosa física. En términos arquitectónicos, en la actualidad los arquitectos están buscando un pretexto para saber por qué ciertas cosas no pueden pasar, y se encuentran muy bloqueados respecto a descubrir el potencial de las condiciones existentes. Pregunta 19. La modernidad siempre se ha orientado hacia la utopía. ¿Se puede reconstituir la modernidad sin la utopía? Mi obra es deliberadamente no utópica. De un modo consciente, trata de operar dentro de las condiciones dominantes sin el sufrimiento, las discrepancias o cualquier otro tipo de narcisismo que podamos tener. Lo que podría ser simplemente una serie de coartadas que justificarían ciertos fallos internos. De este modo, es verdaderamente crítica con este tipo de modernidad utópica, pero aún entronca con la fuerza de la modernización y las inevitables transformaciones que ha engendrado dicho proyecto, que ha estado operando durante 300 años. En otras palabras, para mí lo importante es alinear y encontrar una nueva articulación para esas fuerzas, al margen de esa pureza del proyecto utópico. En ese sentido, mi obra supone un enfrentamiento positivo con la modernización, pero crítico con la modernidad entendida como movimiento artístico.